Bendiciones, hermanos. Que el Padre Eterno y su Hijo amado esté en y con ustedes. Este vídeo iba a ser un vídeo de reflexión, más bien, y aún así, siendo un vídeo de reflexión, he optado por introducirlo a la lista del canal llamada Aquí está la paciencia de los santos, porque en esta lista eh, siempre incorporo lo que son estudios ya hechos, escritos y en PDF que publicaba en la página de Facebook de Profecía Presente, y este no deja de serlo, y sí que aunque va a ser a modo de reflexión, sí que también es un estudio. Entonces, como digo, lo incorporo a esta lista. Aquí está la paciencia de los santos. Hay dos vídeos más sobre este tema, que son temas más bien, quizá yo diría, de sociología, y aunque sean temas, dijéramos, donde trato temas del mundo, sí que nos repercute a nosotros como pueblo adventista, porque nos incumbe y nos toca como pueblo adventista del final del tiempo. Serán dos temas más que no sé si los incorporaré a esta lista o quizá en una lista que tengo sobre reflexión y motivación, pero otro tema será este en concreto, como ven por el título, es sobre la evolución, y los otros dos temas serán, un tema será en concreto sobre el tema del transgénero, ¿verdad? Esta ideología que se está inculcando de que nos quieren hacer ver que hay una multitud de géneros y sobre todo esto es lo que repercute, y otro sobre el feminismo también, la ideología feminista y cómo desde incluso la simbología del feminismo tiene unas raíces paganas, y cómo el enemigo ha estado usando y cómo utiliza esta ideología también para su agenda que es llevada a cabo por los gobernantes por los que se apodera realmente bajo las sombras y las bambalinas, ¿verdad? Entonces, este tema, como ven, trata sobre la evolución de la involución. Esto es como una referencia a que realmente la evolución lo que hace es atacar el creacionismo, y viéndolo desde un prisma bíblico, como lo vemos nosotros, realmente esto no es una evolución, sino una involución. Y vamos a ver todo esto un poquito sobre la marcha, desarrollo de este estudio. Cómo está evolucionando más que la evolución, la involución. Hay una evolución de la involución. Cómo la ciencia nos quiere hacer ver que cada vez vamos a más, ¿verdad? Cuando realmente bíblicamente es lo contrario, hay una involución. Eso lo iremos entendiendo un poquito sobre la marcha. Así que os dejo con la intro del canal y vamos allá con este estudio a modo de reflexión también. Bendiciones, hermanos. Maranata.
La involución es lo inverso y el antónimo a la evolución, lo contrario a evolucionar, es decir, involucionar. Con origen etimológico en el vocablo latino involutio, involución es un concepto que alude a la interrupción y el retroceso de algún tipo de evolución. Involucionar, por lo tanto, es lo opuesto a evolucionar. Involucionar, verbo instantivo, producirse una involución o retroceso en el desarrollo de un proceso. Bien, sabiendo esto un poquito, para que tengamos en contexto qué es involucionar, aunque ya sé que muchos o todos lo sabían, vamos allá. La teoría de la evolución nos enseña cómo los animales han ido evolucionando desde sus orígenes. Las especies se han ido adaptando a los medios, mientras las que no lo hacen perecen. Y el humano surge de este proceso evolutivo. La evolución también expone que con el paso de los años los humanos somos generacionalmente más longevos. Vivimos más años ahora que hace unos siglos. Aunque también los científicos, que en su gran mayoría creen en la teoría de la evolución, argumentan que esto es por los avances tanto en medicina como sanidad y otros factores. Así que contradictoriamente, esto no es la misma evolución natural, lo que hace a los humanos más longevos. Voy a exponeros cómo la teoría de la evolución tiene un objetivo que es hacernos ver un retroceso de lo que es el creacionismo, de lo que el creacionismo expone. Es decir, una involución en nuestros orígenes que va hacia una evolución, cuando la palabra de Dios nos muestra lo contrario, una involución del ser humano en picado desde la caída de Adán y Eva. El libro Patriarcas y Profetas en la página 24, párrafos 2 y 3 nos dice: la genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelado, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era el Hijo de Dios, así como nos dice Lucas 3:38. Se colocó a Adán como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. La evolución lo que quiere hacer entender es que somos una mera casualidad, o el proceso de una serie de cambios evolutivos, lo que nos hace de la misma importancia que los animales, y se nos iguala a ellos. Y por la adaptación hemos conseguido ser superiores a ellos, pero que nuestra procedencia es la misma que los animales. Muestra que somos el resultado final de una cadena de sucesos evolutivos, cuando en realidad somos la obra magna de la creación y lo más importante sobre la tierra. Fuimos creados al sexto día de la creación, así como nos dice Génesis 2, versículo 3. Día santo de Jehová, también según Génesis 2, versículo 3, Éxodo 20, versículo 8, Deuteronomio 5, versículo 12. Y tal día de por tal importancia fue hecho para el hombre, según Marcos 2, versículo 27. La evolución quiere hacer ver que surgimos al final de este desarrollo que se creó por casualidad, cuando realmente fuimos creados desde el origen y señoreábamos a las especies desde ese origen, según Génesis 1:26. O sea, quieren hacernos pasar de encabezar la lista a pasar a la cola, según la teoría evolutiva. Quieren quitarnos la importancia que tenemos, ya que fuimos creados poco menores que los ángeles, según Salmos 8:5, Hebreos 2:7, y a semejanza de Dios y su Hijo, según Génesis 1:26. Y lo que es peor, quieren quitar la importancia de nuestro Creador. Esta idea de la evolución, de que cada vez somos más fuertes, adaptables, longevos, libres, sanos, etc., no es más que contradecir la palabra de Dios. Ese es el fin de la evolución, hacer sombra a la creación. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior
como en el carácter, aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, según Hebreos 1, versículo 3. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Patriarcas y Profetas, página 24, párrafo 4. Bien, vamos a ver ahora tres puntos importantes de nuestras vidas donde estamos yendo hacia un retroceso, es decir, estamos evolucionando hacia una involución. Involución de la familia. Dios instituyó y fue el artífice de la primera boda en la tierra. Génesis 1, versículos 18, 22 y 24. Él creó el matrimonio como uno de los tres pilares de la creación, junto al sábado, Génesis 2, 3, y el trabajo, Génesis 2, versículo 15. Y la pareja como tal, hombre y mujer, debe ser, Génesis 1, 27 y 2, del 22 al 25. Esto se instituyó antes del pecado, y tras el pecado esto comenzó a degenerar en la era prediluviana. En la era prediluviana el mal y la inmoralidad era mucha, según Génesis 6, versículo 5. Empezó la involución de las relaciones afectivas y el compromiso matrimonial. En el libro Patriarcas y Profetas, página 71, párrafo 2, nos dice: la poligamia había sido introducida desde temprano, contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. Hoy Satanás ataca el matrimonio y quiere desestructurar la familia más que nunca. Leyes de permisividad del matrimonio, del mismo género, grandes poderes subvencionando los movimientos que distorsionan la familia tradicional, normalizar el que los niños crezcan pensando que pueden haber dos papás y dos mamás, y desmontar el matrimonio original de hombre y mujer. El deterioro de la pareja original y la estructura familiar en estos días está en el punto más álgido en la historia, y esto es debido a que ya estamos en el tiempo del fin. Hemos llegado hasta la situación en la que ya no puedes hablar públicamente en defensa del matrimonio original. En las escuelas, niños menores de 10 años son instruidos por transexuales, drag queens, etc. En campañas totalmente enfermizas de adoctrinamiento y lavado de cerebro, y adolescentes que se amputan partes de su cuerpo y se someten a operaciones de cambio de sexo, de las cuales tras un tiempo se arrepienten porque lo hicieron inculcados por esta sociedad, entre comillas, libre, y quedan trastornados como ya están dándose los casos, y probablemente quedan trastornados de por vida. Esto es lo más triste. Incluso ya vemos casos de suicidio. Os dejo ahora una noticia actual, perturbadora, en cuanto a esto, relativamente actual. Hermanos, este estudio lo hice hace ya quizá un par de años y ahora lo estoy llevando en vídeo. El Instituto Nacional de la Salud, el INSS, en Estados Unidos, financió un estudio en el que participaron en su mayoría menores que pretendían identificarse como transgénero. Durante 2 años se le administraron hormonas del sexo opuesto. Lamentable, pero 2 de los participantes se suicidaron y otros 11 experimentaron ideas suicidas. El estudio se publicó en el The New England Journal of Medicine y fue realizado por el Boston Children's Hospital, la Universidad de California de San Francisco y el Lurie Children's Hospital de Chicago. Contó con una subvención de 5 años de $470.000 del Instituto Nacional de Salud y estudió a 315 participantes de 12 a 20 años. Aún con los casos de suicidio de 2 personas y el intento de suicidio de otras 11 y las críticas que ha recibido, el INSS planea dar
más de 10,6 millones de dólares para experimentar con niños y adolescentes hasta el año 2026. Involución de la alimentación. La dieta que dio Dios al hombre en el Edén fue vegetariana, conocida como la dieta original. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Génesis 1:29. Y hoy día, ¿qué dieta lleva la mayoría de los humanos? ¿Cuál es la dieta de consumo general? La dieta sana queda en última instancia. A la gente le encanta la carne, la comida chatarra, las bebidas azucaradas, etc. Y muchos de ellos, aún sabiendo que la mala alimentación causa 11 millones de muertes al año en el mundo, siguen con esta dieta deteriorante y destructiva. Como Satanás engañó a Eva seduciéndola con el fruto prohibido, diciéndole que no sucedía nada, así muestra esa seducción engañosa a los hombres y mujeres de hoy, sugiriéndoles que cualquier comida es deliciosa, quitando la importancia de sus causas posteriores. Veamos cómo la dieta original dada por Dios fue variando por la entrada del pecado y la continua transgresión del humano. La dieta original del huerto del Edén para el primer hombre y la primera mujer, por lo tanto, para la humanidad, fue la de semillas, legumbres y fruta. Incluso esta dieta se le dio también a los animales, ya que sin pecado no existía la muerte y no se devoraban entre ellos. Génesis 1:29 y 30. Tras la entrada del pecado, Dios incluye también las verduras, que ahora tendrán que trabajar en la tierra y plantar. Y en estas plantas se encuentran los remedios naturales, que antes no necesitaban, ya que ahora con la entrada del pecado también entra la enfermedad. Génesis 3 del 17 al 19. En la era antediluviana, ya por la entrada del pecado y la desobediencia, ya consumían carne. En comentarios sobre la salud, nos dice: los habitantes del mundo antediluviano eran intemperantes en la comida y la bebida. Consumían carne a pesar de que en ese tiempo Dios todavía no había dado permiso al hombre para alimentarse de animales. Continuaron su forma pervertida de comer y beber hasta que la complacencia de sus apetitos depravados no tuvo límite. Tanta fue su corrupción que Dios no pudo soportarla más. Esto está, perdón que me he equivocado antes, consejos sobre la salud, página 108, párrafo 2. Y en Patriarcas y Profetas, página 71, párrafo 2 nos dice: gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Después del diluvio, tuvo que incluir Dios en la dieta las carnes, tras encontrarse toda la tierra devastada y por la magnitud del pecado. Noé y su familia se alimentarían de los animales que portaban en el arca. Esto a la vez es también una alegoría del resultado del pecado y la muerte. Por eso de las parejas puras hubo 7, a diferencia de las impuras, que había uno dentro del arca, ya que las parejas puras debían comer, y habiendo 7 no se agotarían las especies y se podían continuar procreando. Esto en Génesis 6, versículos 7, 19, 20, Génesis 7, versículo 2, Génesis 9, versículo 3 y 4. A partir de Noé, cuando ya se adaptó la dieta carnívora en reglas generales, el nivel de longevidad cayó en picado, como veremos más adelante. Posteriormente, en la lista de Levítico 11, se nos muestra una lista de carnes puras e impuras, pero esto ya era conocido, como vemos en los cambios de la dieta tras el diluvio.
Debemos volver al origen, a la dieta original de semillas, legumbres y frutas, y su variante de las verduras, ya entrado en el pecado, pero no adoptar las dietas carnívoras cuando la maldad era mucha, como se relataba en los momentos previos al diluvio. Esto es la muerte en su estado más puro, como se nos aconseja en los libros sobre la reforma pro salud. No estancarnos en la lista de Levítico 11. También apartar las carnes puras, ya que si la hermana White se le dio a ver que éstas eran peligrosas en su época, imaginamos ahora la actualidad en el proceso de industrialización y su tratamiento tan aberrante que existe, cómo será el peligro ahora, hermanos. Les leo otra cita del Espíritu y Profecía. Dice, hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de comer carne, pero que continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual. Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. Involución de la longevidad. Es cierto que en los últimos 2 siglos la longevidad de los humanos es mayor que la Edad Media, por poner un ejemplo. En esa época las condiciones de salud y conocimiento estaban ensombrecidos y hoy por hoy los avances se han logrado que las personas tengan una vida más larga. Pero a nivel general, en lo que es la historia global, esto es al revés completamente. La Biblia nos relata que en la era prediluviana la longevidad era muy alta, vivían cientos de años, hasta casi un siglo podían llegar sus vidas. Un ejemplo les muestro, por ejemplo, en esta imagen, esta escala gráfica. Por ejemplo, vemos Adán vivió 930 años, Set, un hijo de Adán, 912 años, Enoc, 905 años, y vemos un poquito más adelante Matusalén, 969. De este último, Matusalén, hay un dicho, si conocen hermanos seguro, que se dice, tiene más años que Matusalén, ¿verdad? Dando a entender que una persona es muy mayor cuando se le compara con este personaje bíblico, que era el abuelo de Noé, dado que este personaje es el que más años vivió según la Biblia. En estos otros esquemas que les muestro, podemos ver cómo las edades de los personajes bíblicos fue reduciendo por la lógica de que el humano entró en un deterioro cada vez más intenso por la transgresión de las leyes naturales y el pecado. Bien, ahora les muestro lo que sería la evolución versus, ¿verdad?, la creación. Millones de años versus 6.000 años. Si en el aspecto de las relaciones sentimentales y familiares la sociedad muestra una evolución de libertad, entre comillas, en la era actual, contradiciendo lo que realmente está viendo, una involución, esto se ve reflejado en la alimentación y también en la edad y la longevidad del humano, como hemos visto. En lo que es la edad de la Tierra, se tergiversa esto también, haciendo ver que en el creacionismo hay una involución. Tan solo 6.000 años, algo que suena algo ridículo, con los millones de años que la ciencia expone. El punto clave en esto es la existencia de los dinosaurios. La Biblia no niega la existencia de los dinosaurios. Estas bestias vivieron en la era antediluviana, pero no las llama dinosaurios. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 40 y capítulo 41, se describen dos bestias de tales características. Y Ellen G. White habla de especies confundidas como resultado de amalgamas.
y de que esas especies confundidas no sobrevivieron al diluvio, pero ¿se refería a los dinosaurios? En 1864, dos breves declaraciones fueron publicadas por Ellen G. White en las que de una simple lectura parecía desprenderse que en el pasado se habría producido una insospechada amalgamación o cruzamiento entre hombres y bestias. Estas dos declaraciones aparecieron más tarde en el The Spirit of Prophecy volumen 1 y en 1870 en el material de Spiritual Gifts. 7 años más tarde, en 1871, aparecen en The Great Controversy, volumen 1, y también aparecieron en algunas ediciones de Patriarcas y Profetas para ser eliminadas más tarde en 1890. Así que esta amalgama no se trata de animales o bestias como los dinosaurios, sino de amalgamas de hombres y animales. Por eso se perdieron en el diluvio, ya que no eran de origen natural y creación de Dios, por lo cual no entraron en el arca. Así que la exposición de la ciencia de millones de años versus los 6.000 años creacionistas no contradice el punto en cuanto a los dinosaurios. Bien, hermanos, ya estamos en el final. Es un estudio cortito. Bueno, estos estudios, aunque vean que son más o menos de poca duración, me traen mucho trabajo por el tema audiovisual, buscar las imágenes y demás. Pero bueno, les quiero aportar dos puntos relevantes más a este tema. No quiero entrar en este tema porque se alargaría mucho y creo que saldríamos un poco de contexto, pero para finalizar, quiero que lo tengan en cuenta, ¿vale? Como también un tema de reflexión y acabando con un tema, dijéramos, terminándolo de una manera profética, de alguna manera, diciéndolo. Primer punto que quiero aclarar, que lo pueden informar, se pueden informar ustedes y buscarlo los que no lo sepan. El precursor de la teoría de la evolución no fue Charles Darwin. De hecho, Charles Darwin se copió y no sabemos si Charles Darwin también tenía descendencia masónica. De hecho, creo que sí tiene descendencia masónica. No me he informado muy bien de este tema. Pero bueno, realmente Charles Darwin lo que hizo fue exponer una teoría que ya era de un jesuita. Este jesuita se llamaba Juan Ignacio Molina, que nació en 1740 y murió en 1829. Y como segundo punto, quiero destacar que la Iglesia Católica reconoce la existencia de la evolución, es decir, acepta la evolución dentro del relato de Génesis. De hecho, ellos ya dicen públicamente que los relatos de la relación, de la creación, el relato de la creación, no son literales, es como un simbolismo. Ellos no creen en la creación en 7 días. Así que vemos un poco cómo la manipulación por parte de Roma siempre está presente y cómo ellos abrazan la evolución y la introducen dentro de la religión, ¿verdad?
el gran engaño también, uno de tantos. Así que hermanos, saquen sus propias conclusiones con estos dos detalles también. Vemos como tristemente, hermanos, para finalizar, como reflexión les digo, que el mundo cree en esta evolución de la involución. Bendiciones, hermanos. Nos vemos en otro vídeo y que el Padre Eterno y su Hijo amado esté con todos ustedes. Bendiciones, hermanos. Maranat.